¿qué hace que una persona sea digna de amor? Es una pregunta yo creo que nos hacemos casi todos en algún momento. Y las fuentes que tenemos hoy sobre la mesa, que son una mezcla increíble de, filosofía, espiritualidad. Y hasta psicología deportiva y liderazgo. Una mezcla curiosa. Exacto. Pues nos dan una respuesta que es a primera vista una completa paradoja. Todo gira en torno a una frase de Osho que va a ser un poco el eje de nuestra conversación. Dice algo como, cuanto más amas, más digno de amor te vuelves. Nuestra misión hoy es desgranar esta idea, porque parece que va en contra de todo lo que nos enseñan, ¿no? Claro. No se trata de cómo fabricarnos para ser más atractivos, de añadir méritos a nuestro currículum sentimental, sino de explorar cómo el simple acto de amar, de entregarse, nos transforma. Y esa paradoja es la clave de todo, de verdad. Vivimos en un mundo que nos empuja a pensar en términos de transacciones. Totalmente. Doy para recibir. Justo. Yo te doy para que tú me quieras. Pero las fuentes que analizamos hoy proponen lo contrario. No es un cálculo, es un vaciamiento. Sugieren que en el momento en que empezamos a diseñar una estrategia para ser más queribles, ya hemos perdido la esencia. Ya vas por mal camino. Exacto. La capacidad de ser amado es un subproducto, una consecuencia casi accidental de olvidarse de uno mismo para centrarse en el acto de amar. Estoy de acuerdo en que no es una transacción, pero, a ver, es difícil no caer en esa trampa, ¿no? Uf, muy difícil. Es que vivimos en un mundo que nos enseña constantemente a optimizar nuestro perfil para ser más atractivos, ya sea en el trabajo, en el amor, en todas partes. Desaprender eso es el verdadero reto. Y para empezar a desentrañar cómo hacerlo, hay una sabiduría del Talmud que me parece un punto de partida perfecto. A ver. Di poco y haz mucho. Así de simple. Vamos a explorar por qué las acciones tienen un peso que las palabras, por muy elocuentes que sean, pues simplemente no pueden igualar. En las notas sobre crianza hay un ejemplo que es brutal. Sí, el de Tony Dungy. El del ex-entrenador, sí. Cuenta una anécdota en la que su hijo rompe un juguete y, frustrado, exclama: «Tienes que estar bromeando». Pero lo mejor es el cómo lo dice. Claro, es que lo hace con exactamente el mismo tono, el mismo énfasis y la misma cadencia que usa él. Es un reflejo perfecto. Los niños no absorben nuestros sermones sobre la bondad o la paciencia. Para nada. Observan en silencio cómo tratamos al camarero que se equivoca o cómo reaccionamos cuando el cajero del súper nos da cambio de más. Eso es lo que se les queda grabado a fuego. Y lo fascinante aquí es por qué eso es tan potente. Es que las acciones tienen un coste real. Claro. Cuestan tiempo, orgullo, energía, requieren un pequeño sacrificio. Las palabras, en cambio, pueden ser muy, muy baratas. Y aquí es donde podemos introducir la idea central que vamos a ver repetida a lo largo de todas las fuentes. ¿Cuál sería? Que ser digno de amor no es añadirte cosas, como si fueras un currículum, es quitarte capas. En las fuentes se cita una frase de la Carta a los Gálatas que dice que los que pertenecen a Cristo han crucificado sus pasiones y su naturaleza pecaminosa. Una frase muy intensa. ¿Cómo se traduce eso a la vida cotidiana, sin esa carga religiosa tan fuerte? Exacto. Despojándola de su contexto teológico, la idea es la de una práctica diaria de sustracción. Significa morir un poco cada día al engreimiento, a la necesidad de tener la última palabra en una discusión. A los celos cuando a alguien le va bien. Justo. O a la tentación de hacer un comentario hiriente. No se trata de añadir la virtud de la paciencia, sino de sustraer el impulso de la impaciencia. Quitas capas de ego para que algo más auténtico pueda manifestarse. Y eso, lo que queda, es lo que la gente percibe y a lo que responde. Vale, actuar es clave. Y actuar desde la sustracción, no desde la adición. Entendido. Pero esto plantea un problema. ¿Qué pasa si nuestras acciones nacen de un lugar equivocado? ¿A qué te refieres? Si hacemos mucho, pero por las razones incorrectas, para impresionar, para que nos vean como buena gente. Ah, vale. Las fuentes sugieren que aquí es donde fallamos porque hemos ignorado el campo de batalla real. La mente. Y aquí es donde se pone de verdad interesante. Sí. Porque aunque las acciones son la prueba final, las fuentes argumentan que el trabajo más importante, el más duro, ocurre mucho antes. Es un juego interior. Hay una estadística del levantador de pesas olímpico Tommy Kono que me voló la cabeza. Es buenísima. Él decía que el éxito en su disciplina es un 50% mental, un 30% técnica y solo un 20% fuerza. La mayoría de nosotros invertimos ese orden completamente en casi todo. Totalmente. Ponemos todo el foco en el 20% visible, en el esfuerzo bruto. Y esto conecta directamente con la famosa cita de Arnold Schwarzenegger. La mente es el límite.
Mientras la mente pueda visualizar que puedes hacer algo, puedes hacerlo. O sea, espera un momento. ¿Me estás diciendo que la idea de un levantador de pesas olímpico se aplica directamente a cómo amamos? Pues sí. Al principio suena descabellado, pero ahora que lo dices, tiene todo el sentido del mundo. La batalla contra tu propio ego es mucho más pesada que cualquier barra de metal. Exactamente esa es la aplicación. Intentamos amar con el 20% de fuerza, hacer más regalos, planear viajes espectaculares, ser más visibles en nuestros gestos. Y todo eso está bien, pero descuidamos por completo el 50% mental, que es el trabajo de verdad, ¿El que no se ve? el que nadie ve. El verdadero levantamiento de pesas ocurre en silencio, cuando eliges no reaccionar con celos ante el éxito de tu pareja, cuando decides escuchar en lugar de interrumpir para contar tu propia historia, o cuando gestionas tu propia frustración sin proyectarla en el otro. Ese es el verdadero entrenamiento. Es que es completamente contraintuitivo. Pensamos que el amor es una acción externa, una performance. Pero aquí nos dicen que la parte más dura es ese trabajo invisible. Invisible y silencioso. Hay un proverbio árabe en las fuentes que lo resume perfectamente. El fruto del silencio es la tranquilidad. Qué bueno. No puedes dar lo que no tienes. Si por dentro eres un torbellino de inseguridades, de ego, de necesidad de validación, tus acciones de amor, por muy grandiosas que parezcan, estarán contaminadas. Claro, serán parte de esa transacción de la que hablábamos al principio. Esperar nada a cambio. Pero eso de confrontar el egocentrismo en silencio suena muy solitario y sinceramente un poco deprimente. Puede ser. ¿No corremos el riesgo de encerrarnos en nuestra propia cabeza? ¿Cómo se hace para que ese trabajo interior no se convierta en una obsesión con uno mismo? Es una pregunta excelente, y es el siguiente gran paso en el argumento de las fuentes. Ese viaje interior es por definición solitario. Nadie puede hacerlo por ti, pero no tiene por qué ser desolador. Y aquí es donde entra una reflexión fascinante de Peter Drucker sobre el filósofo Søren Kierkegaard. Vale, esto suena denso. Un poco, pero la idea es muy potente y práctica. Kierkegaard argumentaba que la fe, y aquí podemos entender fe en un sentido amplio, como un propósito trascendente, Vale, no elimina la soledad fundamental de la existencia humana. No te va a quitar la angustia de tener que tomar tus propias decisiones, pero la hace soportable al darle un significado. La creencia de que en Dios lo imposible es posible nos da un marco para entender nuestra condición. ¿qué sería? Que somos criaturas, no somos autosuficientes, no somos el centro del universo, pero a la vez somos libres y responsables de nuestras acciones. ¿Y qué tiene que ver esto con ser digno de amor? Drucker lo conecta con lo que él llama la salvación por la sociedad. Es esa idea tan moderna de que nuestra valía depende de la aprobación de los demás. De los me gusta. Del reconocimiento del grupo, exacto. Y dice que esa estrategia siempre fracasa. Siempre. Y fracasa porque la opinión del grupo es frágil, es cambiante, es superficial. Si tu sentido de valía depende de los aplausos de hoy, ¿qué pasará cuando mañana no aplaudan? Necesitamos un ancla interna, un propósito que no dependa del termómetro social. Ese propósito es lo que nos sostiene durante el solitario trabajo mental del 50%. Entiendo. O sea que necesitas una razón más grande que quiero que me quieran para hacer el trabajo duro que, paradójicamente, te hace más querible. Y esto me lleva a una herramienta increíblemente práctica para el día a día que mencionan las fuentes: la perspectiva. Charlie Chaplin decía: la vida es una tragedia cuando se ve de cerca, pero una comedia a distancia. Es genial esa frase. Me hace pensar en esa discusión tonta que tuve el otro día por un tema sin importancia. En el momento parecía un drama shakespeariano. Ya. Visto una semana después es material para una comedia. Esa capacidad de reírse de uno mismo es una forma de amor, supongo. Es una forma de amor y una herramienta de supervivencia emocional. Nuestros fracasos diarios en el amor, esa palabra impaciente, esa oportunidad perdida de conectar, vistos con el microscopio del momento presente, son devastadores. Nos sentimos torpes, inadecuados. Totalmente. Pero si nos alejamos, si adoptamos una perspectiva más amplia, se convierten en parte de la gran comedia humana, de nuestro torpe pero sincero intento de conectar. Y esto se refuerza con el consejo de Ralph Waldo Emerson, que es casi un mantra. Termina cada día y dalo por concluido. Has hecho lo que has podido. Mañana es un nuevo día. Me gusta esa idea de dar por concluido el día. No se trata de alcanzar la perfección en el amor. Para nada. Se trata de tener la voluntad de seguir intentándolo,
de empezar de nuevo cada mañana sin el peso de los errores de ayer. Exacto. Esa capacidad de perdonarse a uno mismo y seguir adelante es una forma de amor propio que luego se puede extender a los demás. No puedes ofrecer un nuevo comienzo a otro si sigues atrapado en tus propios fallos del pasado. Y esa idea de superar una dificultad y volver, no con vergüenza, sino con algo que ofrecer, me recuerda mucho al concepto del regalo que describe Steven Pressfield. El viaje del héroe. Explica eso, que me interesa. Pressfield dice que al final de su terrible prueba, de su lucha en solitario en la cueva oscura, el héroe no regresa a su pueblo preguntando ¿Qué tal lo he hecho? ¿Me queréis ahora? Exacto. ¿Y ahora qué? ¿Ahora os gusto? No. Regresa con un regalo para la gente. Un elixir, un conocimiento, una solución que ha nacido de su sufrimiento en soledad. Y lo más importante, este regalo se da libremente, sin esperar nada a cambio. Su valía no reside en la aceptación del pueblo, sino en el valor del regalo que trae. Si conectamos esto con el panorama general, la idea del regalo encaja perfectamente con la visión del progreso de Simon Sinek. Él dice algo como: está bien que otros usen nuestras ideas siempre que construyan sobre ellas. Eso se llama progreso. ¡Qué bueno! Aplicado al amor, significa que nuestros intentos, aunque imperfectos, crean una base sobre la que otros pueden construir. Es como una receta de cocina que pasa de generación en generación. Vale. La abuela la crea, la madre la mejora un poco y el hijo le añade un nuevo ingrediente. Nadie la hizo perfecta en solitario, pero la receta mejora con el tiempo. El amor es un poco así. Nuestros hijos, la siguiente generación. Claro, ven nuestros esfuerzos y pueden refinar el modelo. El progreso no es la perfección individual, sino el refinamiento colectivo a lo largo del tiempo. Y para poder dar ese regalo, para que otros puedan construir sobre nuestros intentos, supongo que primero hay que admitir que no somos perfectos, que necesitamos ayuda. Y aquí es donde la vulnerabilidad se vuelve una superpotencia. Hay una cita preciosa de Luciano de Crescenzo. Somos ángeles con una sola ala, y solo podemos volar abrazándonos unos a otros. Es muy bonita. Admitir que estamos incompletos, que nos falta un ala, no es una debilidad. Es una invitación a la conexión genuina. Es una forma de honestidad radical que nos hace queribles precisamente porque es real, no una actuación. Exacto. De hecho, la fortaleza nace de esa vulnerabilidad. Mahatma Gandhi decía: los débiles nunca pueden perdonar. El perdón es el atributo de los fuertes. Cierto. Perdonar tanto a otros como a uno mismo requiere admitir que ha habido una herida, una imperfección. Requiere una fuerza inmensa. Y hay otra reflexión en las fuentes que va en la misma línea. La paciencia no es la capacidad de esperar. Sino la capacidad de mantener una buena actitud mientras espera. Justo. Ambas, perdón y paciencia, son formas activas de amor. No son poses para que los demás nos aplaudan. Son regalos que damos, nacidos de una fortaleza interior que se ha cultivado en ese 50% mental del que hablábamos. Entonces, para recapitular un poco el viaje que hemos hecho, hemos partido de esa paradoja de que para ser digno de amor hay que olvidarse de uno mismo y simplemente amar. Hemos pasado de la importancia de la acción visible, del hacer mucho, al trabajo mental invisible, a ese 50% que es la batalla interior. Y de ahí a la necesidad de una perspectiva a largo plazo y un propósito que nos sostenga más allá de la aprobación social. Para no caer en la trampa de la salvación por la sociedad. Exacto. Y la idea final, la que lo une todo, es que ser querible no es una cuestión de añadir cualidades a nuestro currículum personal. No es un checklist de ser más paciente, más generoso, más divertido. Es un proceso de sustracción. Quitar las máscaras, la actuación, el cálculo desesperado de cómo nos perciben los demás, la necesidad de controlar el resultado. Quitar ruido. Quitar mucho ruido. Y al final, cuando quitas todas esas capas, lo que te queda es alguien que se entrega de verdad, sin trampa ni cartón. Y esa entrega honesta, con todas sus imperfecciones, resulta irresistiblemente atractiva. No por ser perfecta, sino precisamente por ser verdadera. Las fuentes lo resumen en una frase que ahora cobra todo el sentido. Usa tu cabeza para vivir con corazón. La cabeza nos dice la verdad, que somos limitados, que fallamos, que el trabajo es interno. Y el corazón nos da la energía para seguir intentándolo, para dar el regalo sin esperar nada. Si aceptamos que el trabajo principal es interno y que la meta no es ser amado, sino simplemente amar, la pregunta que queda flotando para la reflexión es:
¿Qué creencia, qué cálculo mental sería lo primero que habría que abandonar para empezar a practicarlo hoy mismo?